Graston era un pueblo pequeño, casi olvidado por el mundo. Ubicado en el corazón de un valle oscuro y rodeado de colinas boscosas, parecía haber quedado atrapado en el tiempo. Había pocas casas, un solo bar que también funcionaba como tienda, y una iglesia que llevaba años cerrada. Lo que destacaba de Graston no era su tranquilidad, sino la niebla constante que lo envolvía, incluso en pleno verano. Los lugareños decían que la niebla venía del pantano cercano, una extensión vasta y húmeda que se extendía como un mar gris al este del pueblo. Nadie entraba al pantano, excepto por los más osados cazadores que regresaban con historias que helaban la sangre. Pero no eran las leyendas lo que mantenía alejados a los habitantes, sino el silbido. El silbido aparece cuando la niebla está más densa, decían los ancianos sentados frente al bar, sus voces temblorosas como ramas al viento. Es una melodía que te llama, como una canción que no puedes resistir. Si la sigues, te pierdes. Nadie vuelve del pantano. Pero los jóvenes no creían en esas tonterías. Los rumores de desaparecidos eran solo superstición, pensaban, algo para asustar a los niños. Todo cambió el día que Arthur, un estudiante universitario que estaba de visita en el pueblo, desapareció. Había llegado con un grupo de amigos para realizar un proyecto sobre el pantano y sus misterios. Arthur era curioso y valiente, el primero en tomar riesgos. Pero una noche, durante una caminata a la orilla del pantano, escuchó el silbido. Sus amigos dijeron que lo vieron adentrarse en la bruma, como si estuviera hipnotizado. Nunca regresó. Thomas, su mejor amigo, no podía aceptar lo ocurrido. Mientras los demás se marcharon a sus casas, él decidió quedarse en Graston para buscar a Arthur. Se negó a creer que su amigo estuviera muerto. Hay una explicación lógica, se repetía una y otra vez. Con cada día que pasaba, la niebla parecía más densa, más fría, y Thomas empezó a notar que los aldeanos lo miraban con lástima. Pero no era lástima. Era miedo. Thomas comenzó su búsqueda preguntando a los habitantes del pueblo. Visitó el bar, donde los hombres lo ignoraron o le dijeron que abandonara su tarea. Tu amigo está perdido. Déjalo así, gruñó uno de los cazadores más viejos. El pantano no perdona. Pero esas palabras solo fortalecieron la determinación de Thomas. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el pantano, escuchó algo. Era tenue al principio, pero lo suficientemente claro como para detenerlo en seco, un silbido. La melodía era extraña, disonante, pero al mismo tiempo hipnótica. Sus pies parecieron moverse por sí solos, llevándolo hacia la bruma. La voz de Arthur resonó en su mente. No seas idiota, Thomas. Esto es solo un mito. Pero su cuerpo no obedecía. Cada paso lo llevaba más profundo en el pantano, donde los árboles se alzaban como esqueletos deformes y el agua estancada reflejaba su rostro de manera distorsionada. Finalmente, se obligó a detenerse. El silbido cesó. A su alrededor, la niebla se había cerrado como un manto, y el mundo parecía haber desaparecido. Estaba solo en un vacío húmedo, donde el sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio. Al regresar al pueblo esa noche, Thomas se sintió observado. No era paranoia, había ojos tras las ventanas cerradas, sombras que se movían en los rincones de las calles. Esa noche, tuvo un sueño, Arthur estaba de pie en el pantano, con la niebla girando a su alrededor como un manto vivo. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo le hubiera robado el alma. A la mañana siguiente, Thomas decidió aventurarse al pantano. No iba a dejar que los miedos de los lugareños lo detuvieran. Armado con una linterna y una brújula, se adentró en la bruma. Al principio, todo parecía tranquilo. El suelo blando se hundía bajo sus pies, y el aire era pesado con el olor de la podredumbre. Pero pronto comenzó a escuchar cosas, pasos que no eran suyos, susurros que parecían venir de todas direcciones, y de nuevo, el silbido. Esta vez, la melodía era más clara.
Tenía un ritmo que le recordaba a una nana, pero algo en ella era profundamente perturbador. A medida que avanzaba, la niebla parecía moverse como si tuviera voluntad propia, guiándolo hacia un lugar que no podía ver. Thomas encontró una cabaña en medio del pantano. Era pequeña, hecha de madera podrida, con ventanas oscuras que parecían ojos vacíos. El silbido venía de dentro. Tomó aire y empujó la puerta. Dentro, el ambiente era opresivo. Había figuras talladas en las paredes, rostros torcidos y alargados, todos mirando hacia el centro de la habitación. Allí, en un altar improvisado, había una figura encapuchada, susurrando algo incomprensible. Thomas sintió que sus pies se clavaban en el suelo, incapaces de moverse. La figura levantó la cabeza, aunque su rostro estaba oculto, Thomas sintió su mirada atravesándolo. Arthur, susurró, pero no obtuvo respuesta. El encapuchado levantó una mano, y el silbido llenó la habitación. Thomas sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera tratando de entrar en su mente. «Vienes buscando a tu amigo», dijo una voz, pero no provenía de la figura. Estaba dentro de su cabeza, resonando como un eco infinito. «Él me pertenece ahora, como todos los que siguen la canción». Thomas trató de correr, pero sus piernas no le respondían. El aire era pesado, como si estuviera hecho de plomo, y su visión comenzó a nublarse. Antes de desmayarse, vio cómo la figura encapuchada se disolvía en la niebla, llevándose consigo el silbido. Cuando despertó, estaba fuera del pantano, cerca del sendero. Su linterna y brújula estaban rotas, y su ropa estaba cubierta de barro. No recordaba cómo había salido, pero sabía que había estado muy cerca de algo que no podía explicar. De regreso en el pueblo, los lugareños no le hicieron preguntas. Nadie quiso escuchar lo que había visto. En cambio, le dijeron que se fuera, que no volviera nunca más. Thomas dejó Graston al día siguiente, pero el pantano no lo dejó a él. En los días y semanas siguientes, comenzó a escuchar el silbido en su cabeza, incluso cuando estaba a cientos de kilómetros del pueblo. Pronto dejó de salir de casa. Las noches eran las peores, con el silbido resonando más fuerte, como si algo lo llamara. En sus sueños, veía a Arthur, ahora parte del pantano, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. Un día, Thomas desapareció. Sus vecinos encontraron su casa vacía, pero su diario quedó atrás. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos, la misma melodía repetida una y otra vez. En Graston, la niebla seguía envolviendo al pueblo, impenetrable e interminable. Y en las noches más densas, el silbido volvía a escucharse, llamando a su próxima víctima. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.